Bueno, hoy vamos a ver el texto, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Ya hemos visto dos clases, o el Señor nos está enseñando dos clases hasta ahora de corazones. Lo que nos lleva a entender ese texto en Marcos, porque esto está muy relacionado con Mateo, es donde más se habla también en Mateo 13, 23 versículos de Mateo 13 hablan de este tema. Los demás, poco menos de 5, 7, 8 versos, pero Mateo es el que más habla de este tema. Entonces estamos comparándolo, equilibrándolo con Mateo, lo que vimos en Marcos, lo relacionamos con Mateo. Hermanos, esperamos y rogamos al Señor que esta palabra llegue a nuestros corazones, llevándonos a pensar qué clase de corazón estoy cultivando o qué clase de corazón tengo. Y siendo honestos a reconocer si ese corazón es el que estoy viviendo y si no es el correcto, hermanos, preocuparnos. Porque la idea de esto es precisamente crecer o madurar en la fe. Eso es lo que habla Efesios capítulo 4, versículo 16, ¿no? Crecer, donde podemos ir, esto se llama madurez. Pero si nos mantenemos en un corazón que no es el correcto, obviamente nuestro crecimiento va a ser muy lento, despacioso e incluso a través de los años sin ninguna clase de fruto. Hemos visto hasta ahora en Marcos capítulo 4, que está relacionado con Marcos capítulo 6, versículo 53 al 56, donde nos está enseñando o nos está llevando a analizar el corazón de los discípulos. Porque en Marcos capítulo 6 habla de que ellos no pudieron entender el milagro, digámoslo así, lo que sucedió cuando él andó sobre el agua, porque da una razón, sus corazones estaban endurecidos, dice en Marcos capítulo 6, versículo 52, pero no eran endurecidos por el pecado, eran endurecidos aún por la ignorancia, eran endurecidos porque no entendían. Eso es muy diferente. El corazón de los discípulos estaba dando un fruto, pero en ese momento no era el fruto que el Señor necesitaba. O sea, Él quiere cambiar. Todos comenzamos con el primer estilo, la primera clase de corazón, que es el que está en el verso 14, ¿no? Bueno, en el 15 más bien, donde comienza. El Señor aclara para entender la parábola. El Señor mismo dice, si no entienden esta parábola, no van a entender las otras. Y Él les hablaba a sus discípulos por parábolas. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente eso es un misterio. Él mismo lo dice, que quiere, la parábola es eso, una ilustración de una verdad que ellos hasta ese momento no conocían. Y le está entregando este privilegio a los que después, con el transcurso de un año, bueno, larguito, Él iría a usar para presentar el Evangelio. Ahora, ¿qué fondo o qué aplicación culturalmente podemos recibir para nosotros? Esos principios son para nosotros también. No era solamente para los discípulos en ese momento, eso es para ellos, ellos lo vivieron, nosotros cómo lo vimos, de igual manera, es el mismo concepto. Por eso el Señor está hablando de algo que para todos es igual, es el mismo, la misma aplicación, el corazón. ¿Qué clase de corazón tenemos? El primero que vimos en el verso 15 fue aquella semilla clara, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra. En Lucas dice que la palabra, la semilla es la palabra. Entonces, para entender esto, vamos a entender la parábola esta del sembrador. Y él habla de una semilla que cae junto al camino, ¿cierto? Y en quienes se siembra la palabra, pero dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. La palabra cae en el camino, pero no cae en el corazón de los que estaban al lado del camino. Por eso la misma Biblia nos da como esa idea para entender este concepto. Por ejemplo, cuando habla del camino ancho y el camino angosto. El primer corazón no es el nuestro, gracias a Dios. Hay unos que tristemente, en ese corazón endurecido, que oyen la palabra sin recibirla, la semilla llega al oído, pero no llega al corazón. El camino representa la condición espiritual del que oye. Y el problema en todos va a ser no auditivo, sino espiritual. Entonces tengamos en cuenta esto que ya hemos visto. En estos primeros que vimos en el verso de Mateo 4, 15 y 16, 4, 15, 14, 15, para ser más exacto, es un solo verso, 15. La verdad va a ser externa, no entra al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Se le representa como el camino. Por el continuo caminar, valga la palabra, de los que andan por esa vía, el terreno está endurecido. La semilla cae ahí.
En Mateo dice algo interesante. Él da la razón que nos permite también entender. Aquí en el texto dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso dice en Marcos capítulo 4, versículo 15. Pero en otro texto dice algo interesante. En Mateo lo dice, son las aves. Dicen que vienen las aves y quitan la semilla. Y hemos visto cuando llegan las palomitas aquí en la calle y se distribuye el arroz, ¿qué sucede? Llegan las palomitas, ¿cierto? Y no llegan en orden, llegan en un desorden, en bandada, y se comen toda la semilla, ¿cierto? ¿Por qué se la comen? Porque acá hay estas semillitas de arroz sobre el pavimento. Entonces las aves también representan algo, pero no lo vamos a estudiar hoy, porque esa no es la idea, ¿no? La idea es que las aves van a representar muchas cosas también. En este caso, cuando pasemos al siguiente, el verso 16 y 17 que vimos el jueves anterior, tiene que ver con cosas externas que están afectando nuestro corazón. Entonces, hermanos amados, la exposición a la palabra, o sea, el solo oírla, no va a garantizar nuestra conversión y madurez. Hay que entonces pasar a la siguiente acción, que es lo que vimos en el verso 16 y 17, que no vamos a ver en el de hoy. Por eso el de hoy me causa más tristeza que el anterior. El del verso 16 y 17, que es cuando la semilla cae en pedregales, dice: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, hay una acción, una reacción. Cuando dice reciben con gozo, se está usando algo que viene de Dios. Entonces, eso es del verso anterior, podemos decir, bueno, ese gozo viene de Dios. Estas personas reciben la palabra con alegría, con gozo profundo, pero hay algo que va a impedir que esa palabra dé el fruto total primero, porque ya lo vimos, porque esa semilla ha caído en una tierra superficial que no tiene profundidad. Eso también es un llamado de atención para nosotros. Yo viví esa vida por muchos años, una vida superficial, vana, enfocado en otras cosas, realmente con el tema de la fe como en tercer, último término en mis prioridades, y mi vida era muy superficial. ¿Conocemos personas que son superficiales? Claro. Vemos cristianos que están enfocados en muchas otras cosas, y no de las que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, las que me vienen a la mente, aquellos que dan superficialidad a la vida. Por ejemplo, ¿qué serían? Enfocados, por ejemplo, en la moda, por dar un ejemplo. Enfocados, por ejemplo, en la belleza personal, por dar otro ejemplo. Enfocados en cosas que en realidad muestran que la profundidad del corazón de esos cristianos no es la correcta. Entonces, por eso cuando viene aunque tienen como un viso de una demostración de que la fe sí llegó a ellos, porque ellos oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Entonces eso es un llamado de atención, hermanos. Nosotros tenemos que crear raíces, y por eso estamos aquí reunidos, hermanos. Por eso el Señor diseña la iglesia, para que el creyente forme raíces que se afiancen. Eso está en Colosenses capítulo 2. Arraigados y sobreedificados en él, ¿no? Seáis plenamente capaces, también dice en Efesios. Entonces, mis amados hermanos, el hecho de estar acá es porque el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra, y a través de su palabra vamos a formar raíces que cuando venga la prueba o la situación nos hacen permanecer firmes. En el verso 17 dice que no tienen raíz, ¿sí? Eso fue los que vimos el jueves anterior. No tienen raíz. Porque muchos de estos cristianos confunden madurez con emoción. Entre más emocionales sean, son más maduros. Eso no es verdad. Entre más maduros sean, son menos emocionales, tampoco. Pero hay un equilibrio, ¿cierto? Muchos se enfocan más en la emoción que en la firmeza de la fe. O sea, por eso es una fe que dura poco tiempo. La del verso 16 y 17, la que cae en pedregales. Entonces, aquí en el problema, en el verso 16 y 17, la semilla que cayó entre piedras, que vimos el jueves anterior, es realmente, como dice aquí, una fe que dura poco tiempo, pero no persevera, no tiene resistencia. Eso lo estamos viendo en Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6, que vamos a ver el próximo domingo, no, dentro de 15 días. Porque el hermano Jorgito nos va a ayudar este domingo trayendo la palabra. Entonces en 15 días seguiremos con el tema de Tesalonicenses. Hermanos amados, el problema no es el sufrimiento, sino el costo. Lo que vemos aquí en el verso 16 y 17. Ya vimos que en el anterior
Dice que Satanás quita la palabra enseguida, ¿cierto? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué? Dice otro texto en Mateo, porque no la entienden. Entonces, si usted no entiende la palabra, preocúpese, porque Satanás puede llegar y quitarle lo que está medio recibiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es una responsabilidad. Bueno, comienza con quienes somos maestros de hacer entendible la palabra de Dios, pero también tiene que ver con un discipulado que implica trabajo, implica esfuerzo, implica seguimiento para seguir cuidando esa semillita que está en el corazón de ese discípulo y no permitir que Satanás, porque la palabra sí fue sembrada en los corazones, pero Satanás la quita y por eso no hay fruto. En la que vimos en el verso 16-17, la que cae en pedregales, hay un examen que demuestra la clase de fe. En el verso 17 dice, ¿por qué sabemos que no tienen raíz? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces el Señor va a permitir en nosotros tribulación o la persecución. Tribulación puede venir por muchas razones. La persecución entendemos más directamente qué significa. La tribulación puede ser cualquier otra cosa que no sea una persecución por la fe. Pero, por ejemplo, perdí mi trabajo, me desanimé y ya no voy a la iglesia, por dar un ejemplo. O pongamos otros ejemplos, ¿no? Situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones en cuanto a mi salud, todo lo que no tenga que ver con aquel rechazo que viene por causa de la verdad de Dios, que se llama ya persecución por causa de la palabra. El efecto va a ser el mismo, luego tropieza. Eso es hasta donde vamos, ¿no? El primero es un corazón endurecido, un oído que no recibe. No hay esperanza para ellos, digámoslo así. En el segundo son aquellos creyentes emocionales, pero no tienen profundidad. Eso nos lleva a preguntarnos, ojalá tantas preguntas que nosotros presentamos puedan generar en ustedes una respuesta. Muy bien, entonces, hermanos amados, el segundo es los creyentes emocionales sin profundidad. Sigamos pensando qué clase de profundidad tiene mi corazón. Hermanos amados, qué clase de cuando venga la persecución, porque vendrá de alguna manera, o la tribulación, la reacción que usted tenga ante esto va a ser la respuesta a la clase de corazón que tiene. Es así. No hay otra razón bíblica para dar una conclusión diferente. Ahí es donde usted va a ver qué clase de fe tiene. Cómo va a resistir, cómo va a persistir. Eso lo estamos viendo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que estamos viendo la perseverancia, ¿cierto? Que vemos en 2 Tesalonicenses 1, 4 y 1, 5, que seguiremos viendo dentro de 15 días. Ahora, vamos a ver la tercera. Por lo menos dio un fruto. ¿Cuál es el fruto? Pregunto, en aquella semilla que cayó entre pedregales. ¿Cuál sería el fruto? Recuérdenmelo. Cojamos el Reina Valera, aunque yo lo tengo en otra versión, pero cojamos el Reina Valera, que es el que más tienen. Usted dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, ¿cierto? Estamos haciendo un pequeño repaso, ya pasamos al que viene. Los que cuando han, ¿qué? ¿Cuál es la acción ahí? Oído. Primero oyen la palabra, ¿cierto? En el anterior ellos ni siquiera oyeron la palabra, ¿no? O por lo menos no hay efecto porque la palabra fue quitada inmediatamente. Estos oyeron la palabra y al momento que la siguiente acción, reciben. Entonces, estamos recibiendo, al oír la palabra, la estamos recibiendo. Respuesta, vemos la respuesta acá, ¿cierto? Si los que estamos oyendo la palabra, recibimos la palabra, el efecto se tiene que ver en una reunión como esta. Y ustedes me entienden lo que quiero decir. La reciben con, ¿de qué manera? Que es un efecto, no dice con alegría, gozo, ¿no? Usa el término bíblico para el gozo que viene de Dios, porque el gozo viene de Dios, la alegría es diferente, pero, hay un pero. ¿Cuál es la razón de estos cristianos? De ese pero, no tienen raíz. ¿Qué más? ¿Qué más? No tienen raíz. Otra, son de corta duración. ¿Por qué? Porque estos cristianos no tienen raíz y son de corta duración. ¿Cómo se sabe? Porque cuando viene la prueba, vienen por causa de la palabra, tropiezan, caen, se alejan. Hermanos amados, esa es la respuesta. Ahora, la gran inquietud es motivando. Yo sé que el Señor está obrando en usted y en sus corazones y en el mío, porque a mí me preocupa primeramente mirar mi propio corazón. ¿Tengo raíz? ¿Qué tan firme es mi raíz? ¿De larga o corta duración? ¿Soportaré pruebas? ¿Soportaré las tribulaciones?
¿cierto? Entonces eso es algo que me debe estar siempre preguntándome, siempre estamos analizando. Ahora pasemos al verso 18. Vamos a pasar al 18, que es el que vamos a ver hoy, 18 y 19. Este es más triste, el anterior da una esperanza. Y eso es lo que me aprendí también, ¿no? El Señor por medio de Marcos, porque es el Señor el que habla a Marcos. Recuerden, Marcos fue escrito por el joven Marcos, que él mismo menciona, pero este libro fue dictado por Pedro. Y este libro fue escrito en los años 40, 45 después de Cristo. Ya había iglesias conformantes, fue escrita también para los creyentes. Entonces, el Señor por medio de Marcos quiere enseñarle a esos creyentes y a nosotros que recibir la palabra de manera superficial, ¿cierto?, no es suficiente. ¿Qué significa? Lo que vimos en la enseñanza del jueves anterior. Es importante que el creyente primero cultive un corazón no superficial. ¿Y cómo sabemos que no es superficial? Porque pasamos al siguiente, que está en el verso 18 y 19. Debe mantenerlo limpio de toda esa maleza, de toda esa mala hierba, que aquí ya veremos cuál es, y mantenga limpio ese corazón de afanes mundanos para que dé fruto, ¿cierto? En el primero, en el que vimos el jueves anterior, el nivel de la tierra era muy corto, no había profundidad de tierra. Pero en este se nos dice, cultiven la tierra, quiten la mala hierba. No se puede ser un discípulo con el corazón dividido, hermano. Eso sí es un principio en los tres que estamos viendo ahora. El que cayó entre piedras, el que vemos hoy y el que veremos el próximo jueves, si el Señor lo permite, el que cae en buena tierra. Hermanos, no se puede ser un discípulo con un corazón dividido. Yo no soy Dios para conocer sus corazones, yo conozco mi propio corazón, incluso el engañoso corazón, no me debo ni confiar, ¿no? Pero ¿cómo sé en verdad que mi corazón me está engañando? ¿Cómo creen ustedes que es la prueba de que mi corazón me está engañando? Una respuesta para la pregunta de cómo sé que mi corazón no me está engañando es el fruto. ¿Qué clase de fruto doy? Usted mismo se dará su respuesta, el bueno o el no tan bueno, ¿verdad? En el principio que se enseña en la parábola del sembrador también, como habla del corazón, y vamos a llegar al final, que es el que el Señor quiere que tengamos. Como dije anteriormente, es un corazón que no puede estar dividido. Dios no comparte su corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo, nos dice en Santiago, nos anhela celosamente, no se comparte. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, hermanos, porque nuestro corazón fue pago en la cruz del Calvario. Entonces, es muy triste, bueno, aunque no es la idea que se queden ahí o nos quedemos ahí, es muy triste en creyentes que llevan años y aún tienen corazones divididos, ¿no? Hay corazones que siguen a Cristo y siguen al mundo, y eso no puede ser. Entonces, Jesús lo que quiere enseñarnos es que la actitud interna importa más que lo que se escucha, no solamente lo que se escucha, ¿no? Por eso Santiago dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Muchos son oidores. ¿Cómo sabemos que muchos son oidores? Porque no están acá. Siempre lo voy a poner como ejemplo acá. De pronto usted dirá, pero el hermano siempre dice lo mismo. Pero es que esto es una prueba para que ustedes se den cuenta de lo que estoy enseñando. ¿Cómo sé que los demás son oidores? Porque no están acá. ¿Cómo sé que ustedes son oidores y hacedores? Porque estamos acá. Esa es la respuesta bíblica. Entonces, dice un comentarista, abro comillas, la semilla no tiene falta, es impecable. El problema está en el suelo que se niega a ser desmalezada. Entonces, vamos a ver aquí, verso 18. Síganme ustedes, yo voy a seguir en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y no hay mucha diferencia con el Reina Valera, pero para que me entiendan y no se me confundan si creen que estoy dando o usando algo diferente. Entonces, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, ¿cierto? Entonces, el sembrador, recuerden, va arando, el buey va abriendo el surco, el sembrador a través del surco va repartiendo la semilla, va distribuyéndola, pero él no puede saber si la semilla, analizando el suelo, si cayó en tierra dura, si cayó, bueno, ese es fácil porque es el camino, pero cuando entra al campo, si cayó entre piedras, si cayó entre espinos o si cayó en buena tierra.
Entonces, ¿el sembrador qué hace? Eso es un consuelo para mí. No desmaye, Carlos, siga presentando la palabra, que en su tiempo la iglesia dará el fruto que honre a Dios, no que me honre a mí, que honre al Señor, porque ese es el propósito de los estudios. Ojalá tuviéramos el local lleno, porque eso indicaría que la salud de la iglesia está creciendo. Pero no es necesariamente, hermanos amados, desmayar por eso. El sembrador sigue entregando la semilla. Al final del surco se devuelve con un atado. Eso era lo que hacían los agricultores en ese entonces. Ataban un poco de hierba grande, sobre todo con espinos o abrojos, y se devolvían para que la tierra se mezclara, ¿no? Porque él solo entregaba la semilla, pero al devolverse con el buey, con el manojo de espinas para revolver la tierra, garantizaba ser parejo en cuanto a que la semilla llegara a toda esa clase de terreno, ¿cierto? Entonces ese era el proceso de agricultura, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, el que va sembrando, ¿quién es el que siembra? El sembrador, ¿no? El que enseña. ¿Ustedes son sembradores? Sí. Cada vez que la gente los mira, ustedes siembran algo. Ay, él es cristiano. Ay, escucho al cristiano hablarme. Él es cristiano, porque hablamos también, sembramos con lo que hablamos, sembramos con lo que actuamos. Hermanos amados, también los que enseñamos tenemos ese privilegio. Entonces dice... Aquí hay un problema que a mí me causó tristeza. En el anterior, por lo menos, una alegría, porque la semilla, en este dice, vayamos al texto 18, ¿no? Estos son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos, ¿cierto? Recordemos, aquí hay algo triste y trágico, aquí en este ejemplo que vamos a ver hoy. El anterior por lo menos da una alegría. En la tierra de piedra la semilla cayó en una tierra, el corazón en el anterior, el corazón la recibe con gozo, pero su superficialidad impide más crecimiento. Hasta ahí todo bien. En este terreno la semilla cae, en el que estamos hablando, en tierra con espinos. No es que los espinos fuesen la tierra, sino que estaban sembrados como anticipadamente. Quiere decir que el corazón ya había permitido que esa mala hierba, esos espinos, hicieran ya nido en su propio corazón, porque llega la palabra, ¿no? Y va a pasar algo, porque estos espinos que están anticipadamente en el corazón del que está oyendo la palabra van a impedir algo. ¿Cuál es la diferencia entre el verso 18 y el verso 16? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos versos? Ayúdenme para que ustedes se motiven entonces. Hay una diferencia en el terreno, correcto, pero vayamos más profundamente. Hay otra diferencia en cuanto a la calidad o la respuesta de ese terreno. En el primero la reciben con gozo, y en que es sembrado entre espinos, ¿qué pasa? Solo la oyen, pero no la reciben. En el anterior la oyen también, ¿cierto? Y la reciben con gozo. Es la diferencia. En entre espinos, solo la oyen y no la reciben. Eso es lo más triste, hermanos amados. Sí, yo dije, uy, este va a ser más suave. No, el anterior es por lo menos dio alguito de fruto. Pero no permite ni siquiera que el fruto vaya a salir, por una razón que el Señor va a enseñarnos aquí, ¿no? En el anterior, como dije, se oye la palabra enseguida y si no esperó, la reciben con gozo. Pero en esta tierra se siembra, se oye la palabra, pero no es recibida. Porque hay algo que está compitiendo con la palabra. Cada terreno utiliza un resultado o da la imagen de un resultado. Por ejemplo, en el primero fue piedras, el camino, endurecido por el continuo andar de las personas. Ahí la semilla llenan las aves, como vimos en el ejemplo de las palomitas, se las llevan. ¿Cierto? Ahí no son cristianos, para nada. En los tres que vienen, el que fue sembrado entre pedregales, quiere decir la clase de corazón, ¿sí? Donde fue sembrado la clase de corazón. Entonces hay una clase de corazón que es entre piedras, para dar una idea, ¿no? El que vamos a ver ahora, entre espinos, es otra clase de corazón. ¿Por qué es diferente? Porque en el anterior vimos que al menos oyen la palabra como y la reciben, pero no la recibe. Eso es más triste todavía. ¿Por qué? Porque esa persona, vamos a decir que ese cristiano, porque eso es para los creyentes, ya había permitido algo en su corazón que compitió con la palabra. Y vamos a verlo a continuación, ¿cierto?
Lucas dice, hablando del mismo texto, y al continuar su camino son ahogados, y da la razón, que es lo que vamos a ver a continuación, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. O sea, la semilla, claro, no cae ahí, pero intenta dar un fruto, pero no va a madurar, ¿no? Entonces, en este terreno algo ya había entrado, e iba a ahogar la palabra que estaba entrando en ese corazón. Hermanos, esta enseñanza es para que nos revisemos el corazón. Y nosotros podemos dar la respuesta, hermanos amados, personal. Yo tengo que mirar mi propio corazón. Y a mí de verdad me asusta y me entristece, porque yo viví un estilo de vida, no digo que ahorita la viva al 100%, pero por lo menos sé que ahora estoy tratando de vivir el del verso 20. En mi vida anterior, en mi vida antes de Cristo y en mi rebeldía con Cristo, también yo creo que viví estos dos estilos de terreno. Es triste, hermanos, cómo la vida se desperdicia. Y es por eso que debemos motivar a los demás hermanos a que busquemos todos tener el corazón apropiado. Vamos a ver, miren lo que dice en el verso 18. Vamos a ver cuál es la característica. Estos son los que han oído la palabra, o los que oyen la palabra, ¿cierto? El término que se usa aquí, palabra, es logos, puede ser la palabra escrita. En este caso específicamente es el mensaje del evangelio, ¿cierto? Cuando usa la palabra logos, dice los que oyen la palabra. Cuando está el solo término sin el artículo, significa el evangelio. Logos es el evangelio. Pero cuando se usa con artículo, se refiere a la palabra de Dios, que ya es diferente. Es la totalidad de conocimiento de la escritura del Señor. ¿Sí me entienden la diferencia, no? Cuando no tiene el artículo, el, la o los que en la gramática española se usan, tiene que ver con el evangelio, ¿no? El evangelio. Eso es lo que significa. Logos, mensaje, palabra, el mensaje del evangelio. Pero cuando está el artículo, cuando está él, dice, se refiere ya directamente a la palabra de Dios. ¿Sí me entienden la diferencia, no? Entonces hay una diferencia, pero no, es como para entender. Tiene que ver con la verdad que ha sido sembrada en el corazón por medio del evangelio. ¿Quiénes son los causantes de ahogar e impedir tres cosas? Ahogan, impiden que maduren, porque esos textos, esas palabritas las da Marcos, las da Mateo y las da Lucas también, las dan los evangelios, que son tres, que es ahogar, impedir que madure y volver estéril la palabra o sin fruto. Tres factores, ¿cuáles son? Verso 19, pero, ¿qué? Las preocupaciones o los afanes del mundo. Quiere decir lo siguiente, hermanos, para que ustedes entiendan por qué esto es un llamado de atención. Ansiedad por lo cotidiano. O sea, en el Nuevo Testamento esta ansiedad está ligada a lo que está ocupando mis prioridades, lo que causa distracción espiritual. Si ustedes me van a entender, las preocupaciones legítimas se convierten en preocupaciones dominantes. ¿Como cuáles? Trabajo. Tengo que trabajar porque si no, no como. Eso es una preocupación legítima. Pero cuando se convierte en una prioridad dominante, entra a ser aquí la aplicación donde la semilla cae entre un espino que va a ahogar. ¿Sí? La ansiedad, el dinero, responsabilidades, problemas. Yo tengo que salir todos los días. Yo el día que no salgo a la hora, no es que me estrese, eso ya no está conmigo, pero ya me preocupo, ¿verdad? ¿Y cómo suplo mi casa? Yo tengo obligaciones, tengo deudas, ¿cómo? Pero si dejo que eso esté por encima, mi tarea de estar acá, no estaría hoy acá, hermanos. ¿Cómo tal vez puede estar pasando con muchos? Abro comillas porque no estamos llamados a juzgar. Solo pongo el ejemplo como la palabra me permite darlo. Tal vez muchos de los que no estén acá, tal vez estén más preocupados legítimamente por aquello que lo está dominando, por eso no están acá. Tal vez están trabajando. Tal vez, ¿no? Porque se presume, como dice en la ley, se presume, hasta no confirmar, no puede uno decir es. Entonces, cuando habla ansiedad, hermanos, no es el dolor por una pérdida, no es el dolor lo que causa ansiedad, por ejemplo, una enfermedad, eso no tiene que ver. Lo que viene es la tendencia natural del hombre a protegerse, asegurar su bienestar, evitar el sufrimiento, garantizar su futuro. Los que somos padres pasamos por eso. Si no trabajo, no como. Eso es lo que dice la Escritura, pero lo que advierte es, no deje que eso lo domine.
Por eso el Señor habla del afán, ¿no? No os afanéis. Miren las aves, miren las flores. Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás, porque aquí usa también las demás cosas, ¿cierto? La codicia de otras cosas o las demás cosas, aquí lo habla en términos negativos, pero el Señor dice, lo demás le va a ser añadido. Yo lo he vivido por experiencia, hermanos, y el Señor no me ha abandonado. Sin embargo, no exime en el trato cristiano, en el cuanto a la iglesia, la responsabilidad también de la iglesia en este tema. Entonces, estos afanes en sí mismos no son malos. Por eso Pablo exhortaba a unos hermanitos que se han ido ya al extremo. ¿Cuál extremo? De no trabajar. Entonces, esta preocupación no es mala. No es malo. Yo tengo que salir a proveerle a mi familia, si no mis hijos cómo estudian, cómo llevo el pan a mi mesa. Hasta ahí todo está correcto, ¿cierto? Pero se vuelve pecaminosa cuando desplaza la confianza en Dios y se convierte en la prioridad suprema de la vida. Pongo ejemplo a Elena viniendo, o a cualquiera, en el caso mío también, o a Silvia. Ay, estoy tan cansado. Yo no voy a la iglesia hoy, y es justo. Me maté, trabajé duro, me tocó molerme. Yo no voy a la iglesia. Puede ser así es legítimo ese cansancio, pero no es lo que el Señor quiere o espera, ¿no? ¿Sí me entienden lo que quiero decir, no? Que esa no sea la excusa. Elena bajándose allá arriba del transporte, dijo, me queda cerquita de la casa, me voy para la casa, después escucho el audio de Carlos. Es aceptable, pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso el Señor quiere que estemos acá. Ojalá los que falten no estén en la misma condición. Uno ya sabe, ¿no? Por eso no podemos pasar al hecho de criticar a nadie, hermanos. Solo hablamos la palabra para que ella llegue al corazón y los que están siendo en verdad actuando de esa manera sean constreñidos por el Señor y digan, oiga, verdad, estoy haciendo mal, debo cambiar esa forma de actuar y asistir más a la iglesia, por dar el ejemplo, ¿no? Entonces, los espinos representan esas preocupaciones y deseos que van a competir con la palabra. Por eso habla aquí, que dice que la hacen como, la ahogan, verso 19, y la hacen infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto. ¿Qué significa ahogar? Miremos la imagen allá. Mire esa pobre semilla saliendo entre espinos. Ahí fue suave, ¿no? Yo le dije a la aplicación, genéreme la imagen. Y yo le dije, con muchos espinos. Me generó eso, pero es aceptable. Pero la idea es que los espinos se están abrazando, deben estar abrazando ese brote y no va a haber fruto, hermanos. Va a ser estéril. Por ejemplo, hay deseos que compiten con la palabra, con la obediencia. Por ejemplo, la autopreservación. Doy ejemplos. Debo asegurar mi futuro. Tengo que estudiar, tengo que mirar, tengo que ser el mejor. Mi hijo piensa así, es triste, pero él no tiene a Cristo. Pero él piensa así. Tengo que estudiar, si no, no tengo nada. El que no tiene dinero no es nada. Triste, ¿no? No puedo arriesgar mi comodidad por seguir a Cristo. ¿Cierto? También pueden decir, primero mi estabilidad económica, después serviré a Dios. ¿Sí o no? No quiero sufrir rechazo o persecución por la fe. Son hasta válidas, pero no es lo que el Señor espera. Acordémonos de un ejemplo. Por ejemplo, en Marcos 10, habla del ¿quién? Del joven rico. Ese es un ejemplo de esta clase de semilla, ¿no? Él dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser parte suya? ¿Qué le dijo el Señor? Vamos a Marcos capítulo 10 para tener la idea correcta del contexto. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Pero los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió y dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le remata con la clave. La clave de todo está. Entonces Jesús le dijo, le amó, dice, y le dijo, una cosa te falta. Tal vez muchos de nosotros hemos llegado a eso. Una cosa nos falta. ¿Qué es lo que dice en el verso, en Marcos? Una cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora yo llego y le pregunto a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor me dice, bueno, los mandamientos sabes. Y uno dice, Señor, eso lo estoy cumpliendo. Ahora el Señor dice, bueno, pero te falta algo.
Si yo voy al Señor a preguntarle qué me hace falta, pues yo cumplo la última condición, ¿cierto? Él dice, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Fue salvo este joven rico? No, no fue salvo. Perdió su pregunta, ¿no? Entonces, hermanos, hay una aplicación, ¿cierto? Los espinos son todas las preocupaciones, a ver, atentos a mí, y deseos que nacen de una vida que está centrada en la autopreservación, en buscar lo normal, o sea, debo mi sustento, debo buscar mi comodidad, esto está muy normal, el Señor nos lo dio como parte de nuestras responsabilidades. Cuando la seguridad personal, la comodidad, la reputación, las riquezas se vuelven más importantes que Cristo, hermanos, ahí está la clave, no que sean malas por sí, sino que se vuelven más importantes que Cristo, la palabra queda ahogada. Ahogada. ¿Qué significa ahogada? Se le corta el aire, ¿no? Y ustedes conocen o entendemos o vemos la imagen de una persona que se ahoga, ¿no? O sea, el ahogamiento no comienza inmediatamente, poco a poco va perdiendo su fuerza y su sentido porque el aire le está faltando. Estas riquezas o estos afanes no entran de inmediato. O sea, la persona no rechaza abiertamente el evangelio, simplemente está permitiendo que el afán, como dice en el verso, dice, pero los afanes de este siglo, ¿qué más habla? El engaño de las riquezas. ¿Y qué más? Y las codicias de otras cosas. Métale ahí lo que usted quiera, pero ahí está, ¿no? La persona en su afán por preservar o conservar todo lo que le daría estabilidad y seguridad emocional y terrenal, que esas cosas ocupen el lugar que solo a Dios debe tener. Entonces, yo no estoy en contra del que trabaja, ni me faltaba, yo tengo que trabajar. Yo lo que no estoy de acuerdo, porque lo aprendí por experiencia muy dura, es que esas cosas estén por encima de mi fidelidad a Dios. No soy perfecto, nadie lo es, pero si soy honesto y pongo en una lista de prioridades que va primero, el Señor. Siempre será el Señor, gústele o no le guste a otros que tal vez dirán que no, que primero otras cosas. No, primero el Señor, y si tengo primero al Señor en mi orden de prioridades, va a seguir en el mismo nivel, aunque no necesariamente en un nivel menos importante, pero en el mismo nivel, el Señor, mi servicio, mi familia y lo demás. Eso siempre lo he visto así. Por eso el Señor dice en Marcos 8:35, porque está conectado todo esto. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. Entonces, este terreno de espinas quiere salvar su vida, ¿cierto? ¿Cierto? Mi autocuidado, ¿no? Los verdaderos discípulos estamos dispuestos a confiar en Cristo, aun cuando eso implique pérdidas. ¿Qué es pérdidas? Pues tal vez perder la opción de un buen trabajo por estar sirviendo al Señor, extendiendo su reino, no sirviendo de tiempo completo. Algunos hemos sido llamados a servir al Señor de tiempo completo, otros no los hace menos importante. Esa fue, por ejemplo, nuestra decisión de vida como familia, con mi esposa, hace 30 años aproximadamente, ¿cierto? Fue una decisión personal, pero no tiene que ser la norma para los demás. Para nosotros es más exigente, porque nosotros nos obligamos a cumplirle al Señor la promesa que le hicimos de servirle lo más fiel que fuera posible en su iglesia. Eso va a implicar, hermano, pérdidas, sacrificios, sufrimientos. Entonces hay una conexión entre Marcos 4 y Marcos 8. Preocupación o ansiedad. La palabra ansiedad, interesante en el griego, hermanos, denota carga mental que se divide, o sea, el corazón dividido. Cuando se habla de preocupación en la Biblia, el término griego es corazón dividido. Eso significa, o mente dividida. La palabra original para preocupaciones se asocia con tener la mente dividida o distraída. ¿En qué? ¿En qué se distrae la mente en el verso 18 y 19? ¿En qué cosas específicamente, dicen los dos textos, se puede distraer la vida? El Señor dice en Mateo 6, no se afanen, y cuando dice en Timoteo es el amor al dinero, ¿no? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el engaño de las riquezas. El primero que vimos es el de la ansiedad por lo cotidiano, las preocupaciones de este mundo. El segundo que está ahí, que se ve, es el engaño que dan las riquezas. ¿Qué prometen las riquezas? Estabilidad,
solvencia, no preocupación, y muchos se enfocan en eso y mueren sin poder disfrutarlo. Recordemos el ejemplo de Lucas, el hombre que se propuso de buena intención: voy a llenar mis graneros, trabajaré duro, y los llenó, Dios lo bendijo. Pero ¿de qué le sirvió? Al poco tiempo murió y sus bienes. Entonces, hermano, es lo que el Señor, en Marcos 4, que estamos viendo acá, se le dice el engaño. La palabra engaño en griego es apate, que significa falsedad. Literalmente trampa o fraude. Podríamos traducirlo el fraude, el engaño o la trampa de las riquezas. ¿Por qué? Porque ofrecen una seguridad engañosa, prometen felicidad, paz y una seguridad que no pueden dar. El amor al dinero de 1 Timoteo, aquí encontré el texto 6:19. O sea, Jesús no dice que el dinero sea malo. En nuestra sociedad se mueve con dinero. El que no tiene plata no compra, y no significa que sea un perezoso y un desobligante, ¿cierto? Pero usted no puede ir a comprar algo sin dinero. Jesús no dice que el dinero sea malo en sí mismo, ¿no? Sino su engaño, el pensar que al tenerlo todo, algunos dicen, hasta que no tenga mi título universitario, hasta que no tenga mi casa, hasta que no tenga 20 millones en la cuenta, no sirvo al Señor. Error, hermano, porque va a crear una falsa dependencia, una falsa independencia también. Porque las personas van a pensar, no necesito al Señor, económicamente estoy bien, entonces me voy a dedicar a disfrutar eso, ¿no? Como aquel que tiene la pensión, doy el ejemplo de la pensión, ¿cómo es atrapado? Entonces muchos creyentes se niegan a seguir a Cristo, o niegan, a Cristo doctrinalmente, pero funcionalmente viven para prosperar, acumular y avanzar materialmente. O sea, no lo niegan doctrinalmente, entienden la verdad de la Biblia, pero al vivirla, al practicarla, solo bien para prosperar, acumular y avanzar. Hay otra palabra que está al final del texto, del verso 20, y la codicia de otras cosas. En la versión que estoy usando usa los deseos, ¿cierto? Los deseos, deseo, anhelo y codicia. O sea, dice de otras cosas. ¿Cuáles podrán ser otras cosas aparte de los afanes de este siglo, aparte de las riquezas? Bueno, ahí podemos incluir muchas otras cosas. Todo aquello que le quite preeminencia a Cristo son esas cosas. Que no sean riquezas o que no sean los afanes de este siglo, como el trabajo que es muy natural, como es que primero mi familia. Yo he conocido hermanos que prefieren irse un domingo a pasear. Entonces es una advertencia. ¿Cómo identificamos si estos deseos, hermanos? Vamos a la última parte del verso 19. ¿Cómo identificamos si nuestros deseos de las demás cosas son buenos? Porque las demás cosas, trabajar es bueno, sí, pero no afanarnos por estas cosas. Tener riquezas es bueno, sí, pero no dejar que la codicia nos invada o que las amemos más que otras cosas, está bien. Y las otras cosas que figura aquí en el verso 19, ¿cómo sabemos que son buenos? ¿Cómo sabemos cuando son buenas o son malas? El texto 19 da dos razones, o tres razones que nos permiten entender si esas demás cosas, además de las dos primeras que hablamos, afanes de este siglo, las riquezas, por no decir el engaño, las riquezas, sino el deseo de las otras cosas no son buenas. ¿Cuál es la razón? Porque ¿cuál es el efecto? El primer efecto no es que la ahogan. Entran. Hermano, ahí por eso aquí es más terrible que el anterior. El anterior menos dio fruto. La recibió con gozo. Aquí ni siquiera la dejaron entrar. Sí fue sembrada, pero no la dejaron entrar porque esos espinos ahogaron esa palabra y no dio fruto. Fue infructuoso, lo dice Lucas. Sí, esa palabra infructuosa es que no dio fruto. Dice, entran. Y no se quedan solamente con entrar. ¿Qué más? La ahogan. Y como dice aquí sí lo dice en la Reina Valera, la hacen infructuosa, la estrangulan, le quitan el aire, ¿cierto? Y cuando a usted le cortan el aire, cuando a usted le hacen un atrapacuellos, o cuando usted lo están ahorcando, usted no pierde el sentido inmediato, es paulatino, usted solo va viendo que todo se le oscurece y hasta ahí llegó si le siguen apretando, obviamente. Entonces, están en tiempo presente, mire, entran, no están ni en pasado ni en futuro, es tiempo presente, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es una infiltración, una entrada progresiva, constante, sutil, ¿cierto? Y el resultado es que se vuelve estéril. Triste, ¿no, hermanos? Estéril, sin fruto.
O sea, la planta no muere, simplemente es seca, como la que, bueno, ahí no está seca, ahí me la mandaron verde en la imagen, pero debería estar más seca, ¿no? Hay hojas, hay apariencia de vida, como hay, por ejemplo, asistencia a las reuniones, hay conocimiento intelectual del evangelio, pero no hay fruto de santidad, no hay fruto del espíritu, no hay reproducción espiritual. Entonces, ¿qué dice el Señor de esto? Ahora, si estuviéramos esta clase de corazón, mis amados hermanos, regálenme unos minutos más para terminar la idea. Si tuviéramos esta clase de corazón, ¿qué piensan que diría Jesús? Para saber lo que dice Jesús, y aquí es donde está el campanazo, vamos a Juan 15:6. Deberíamos leer todo el contexto. Y el contexto de Juan 15:6 nos dice la respuesta. Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, o sea, que no da fruto, que está ahogado por otras cosas, y esto es un llamado para, Dios mío, Señor, animemos a los demás hermanos, como si estuviéramos en una barca y ellos están ahogando, salvémoslos. Dicen, si alguien no permanece en mí, ¿qué? Es echado como fuera como un sarmiento y se seca. Pero no es que él se eche, ¿no? ¿Quién lo echa afuera? El Señor. Él hace la advertencia, hermanos. Por eso hay que mirar el corazón ahora. Y el corazón de los demás. Por eso tenemos que advertirles con gravedad, hermanos. Es echado fuera como un sarmiento y se seca ya a la calle. ¿Qué pasa más? Lo recogen, como dice el Señor en Mateo 25, ¿no? Vendrá y se recogerá toda esa mala hierba, toda esa cizaña que tiene que ser echada afuera. ¿A dónde va a llegar? Al fuego y la queman. Esto es un llamado de atención, hermanos. Esto es un llamado de atención. Porque puede indicar que aquel que ama más estas cosas, tal vez nunca fue el Señor. Una manera para aplicación de los textos bíblicos es ver las dos caras de la moneda, del que es y del que no es. Entonces nos permite deducir, ¿cierto? Una posible deducción es que tal vez nunca fueron. ¿Por qué? Porque ellos están centrados, la semilla no ha dado fruto. Recuerden que el que da fruto es 30, al 60 o al 100, pero da un fruto. Pero ellos ni siquiera dieron fruto, porque están ahogados. Entonces, tal vez es una deducción de la exégesis, de la interpretación del versículo. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, hay cristianos que pueden venir, no necesariamente dejan de venir a la iglesia, pero dejan de dar fruto. Eso ya es una señal, eso es un campanazo. Por eso, hermano, nosotros, eso es para ustedes, no solamente para mí, eso es para nosotros los que estamos aquí. Si yo veo eso que en mi vida, gracias a Dios, no está pasando, pero veo que mi hermano sí está pasando, ¿qué hago? ¿Me desintereso? No, Santiago dice, si ve a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ore por él, pero también hay que exhortarlo, hay que animarlo, hermanos. Miren todos los que faltan, eso es un ejemplo muy visible. No juzgamos a nadie, razones hay, son razones para el Señor. Yo solo hablo por lo que veo. El Señor me ha traído mucha tranquilidad y paz respecto a esto. Podemos tener la iglesia llena, correcto, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que los miembros de esa iglesia son los miembros correctos, por decir algo? Porque no podemos decir, exacto, por su fruto. Usted no está dando fruto, se va a la iglesia. No, tenemos que seguir sembrando la semilla con insistencia, con persistencia, ¿no? Sin desánimo, orando, porque aún es posible que esas almas reaccionen y permitan que, porque todo es del que recibe, todas son verbos activos, donde la persona recibe, presta atención, oye la palabra. Y el dar, lo que vimos en el verso 20, mire, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen, un verbo de acción. Pero ¿quién oye la palabra? ¿Qué pasa? El que permite, ¿no? Por eso el Señor más adelante dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Eso lo dice en el verso 23 de Marcos 4. Entonces, oyen la palabra, ¿qué más? Otra acción, la reciben, otra acción, dan fruto. Esa es mi tarea, hermanos. No simplemente, algunos pueden venir, sí, ¿y cómo sabemos que están en peligro? No hay fruto. Entonces nuestra tarea, si nosotros somos conscientes, esa es la preocupación, eso es lo que carga al pastor o carga al anciano y nos debe cargar a todos por igual, hermanos. El no ver frutos, primero en nuestra propia vida es un llamado de alerta, tengo que enfocarme. Pero si yo no veo en el fruto en mi hermano, al quien digo amar, puede estar el amor de Dios en mi corazón. Entonces, la palabra de Dios dará fruto en corazones totalmente entregados a Cristo. Cualquiera que mantenga su mente atrapada en preocupaciones mundanas o riquezas perderá la verdadera cosecha espiritual. ¿Cierto? El Señor, todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Entonces, hermanos, si amamos a nuestros hermanos, eso no está mal, hermanito, lo extrañamos, y exhortar con amor, pero también que ellos vean en nosotros ese efecto, os quiero decir, ese gran ejemplo. Ah, no, hermano, usted me invitó al culto, pero ya no lo volví a ver. Ah, yo fui al culto porque usted me invitó, pero usted no va. Sí, sí me entienden el ejemplo, tenemos que ser muy congruentes. Esto que estamos viendo, hermanos, se aplica a los creyentes de todo tiempo, en todo lugar, en toda época, en cultura. El hombre tiene la tendencia a preocuparse por la vida material y a codiciar los bienes temporales. Eso se llama el amor al dinero. Y la respuesta a este principio que acabamos de ver en el verso 18 y 19 va a ser el mismo, hermano. Tenemos que volvernos a Cristo en fe. Entonces eso es válido. Vamos rápidamente en estos 5 minutos, 5 aplicaciones para la iglesia, para la iglesia, la familia, el liderazgo y la vida personal y evangelización. 4, hasta donde alcancemos. Si no, la retomamos el próximo jueves. ¿Qué aplicación podríamos dar de acuerdo al texto que leímos del verso 18 y 19 para la iglesia? Por ejemplo, fomentar, lo que acabé de decirle en cierta manera, resumo el ejemplo con esta conclusión que anoté. Animar, fomentar, motivar, ejemplarizar o dar ejemplo en la iglesia, en grupos como las damas que se reúnen para orar. Eso es un buen ejemplo, ¿no? En el grupo de cuidado mutuo, donde podamos compartir lo que nos está cargando, ¿no? Donde podamos compartir nuestros espinos, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras tentaciones materiales, y nos ayudemos orando y exhortando. Esa es la idea como iglesia, hermanos, enseñando. Eso es lo que yo creo. Yo lo creo, hace años lo aprendí a punta de pruebas, que los estudios bíblicos o el estudio de la palabra, la obediencia visual a la iglesia, y lo que enseña la Biblia sobre la soberanía de Dios, sobre la riqueza, sobre los afanes. Dios está encima de todo esto. Dios controla todo eso. Por eso Él dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Las demás cosas, que son estas mismas, nos van a ser sumadas. ¿Cierto, hermanos? En la iglesia. Por eso nosotros como liderazgo tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Siempre el ejemplo de liberalidad, de no buscar nuestro propio beneficio. Por eso se vive por fe, en nuestros ministerios se vive por fe, aunque no exime a la iglesia de la tarea de cuidar a los que predican, según Timoteo capítulo 5, 4 y 5, a los que predican y enseñan. Esa es una norma bíblica que no se practica en nuestras asambleas por malas enseñanzas, pero que tienen que, no malas enseñanzas, enseñanzas no completas, pero que tienen que cambiarse, hermanos, porque si no la siguiente generación en cierta manera no va a tener ese aliento, esa fuerza, como ese ánimo, sabiendo que tiene que trabajar jornadas laborales exigentes y a la vez estar protegiendo la iglesia o sirviendo al Señor en la iglesia. Entonces debemos dar ejemplos de entregarle al Señor toda esta clase de ansiedades, ¿no? Imaginen ustedes un pastor ansioso y preocupado y todo estresado porque no, hermanos, ¿qué ejemplo van a recibir las ovejas? Tenemos que dar el ejemplo. Y ese ejemplo lo hemos recibido del Señor. Entonces, debemos tener tiempo para hablar de este tema. ¿Cuándo lo hemos hecho? Si yo le preguntara a alguno de ustedes cuáles son sus cargas emocionales en cuanto a las preocupaciones, a las tentaciones materiales o a los afanes de este siglo, o en cuanto a las riquezas o en cuanto a las otras cosas, ¿cierto? Tenemos que reunirnos para orar y recordar que el Señor es proveedor, ¿cierto? Para la familia, por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos este ejemplo en la familia? Quiero decir, estos dos versos, 18 y 19, pero ya en el contexto de la familia, ¿cómo lo aplicaríamos? Muy bien, ese es un buen ejemplo, claro, ir a pasear después de, porque por ejemplo, planificar actividades familiares que no giren en torno al consumismo, o sea, quiero decir, vamos estamos de cumpleaños, por dar un ejemplo, vámonos, pero hay culto, no, primero su cumpleaños, no, ay, estoy cansado, necesitamos un tiempo fuera de estrés, no, vamos primero a la iglesia. Por ejemplo, la idea es eso, ¿no? Dedicar tiempo a por ejemplo, oración como familia, salidas de familia, vamos a la iglesia y después les prometo una salida, cosas así podemos hacer en el hogar. Lo que quiero decir con esto son las prioridades, ¿no? Las prioridades que vamos a tener. Por ejemplo, enseñarle a nuestros hijos historias sobre el amor de Dios por encima de los bienes materiales. Por ejemplo, ¿cuál? Primera Reyes 17, ¿qué ejemplo vemos ahí? La vio en Sarepta, ¿no? Que ella, su aceite, bueno, ese ejemplo que está ahí. Y cuidar la cultura casera, por ejemplo, no sea enfocado en
qué tanto poseemos, ¿no? Tecnología, carros, modas, sino lectura de la palabra, el devocional familiar. Eso es muy importante, eso es muy, muy clave que debemos tener. ¿Cómo como pareja entregamos al Señor estos afanes financieros y tomar siempre decisiones lo más mancomunadamente posible? Esa es como la idea que se aplica en cuanto a la familia. Podríamos hablar en cuanto al liderazgo, vamos a dejarlo para el próximo jueves. En cuanto a la vida personal, esta sí la autoevaluarse. O sea, les motivo, les animo a que se autoevalúen. Y los que van a escuchar este audio, ojalá lo hagan también. ¿Qué espinas han crecido en mi corazón? Hagan un inventario, hagan una lista muy honesta delante del Señor en cuanto a ansiedades, en cuanto a preocupaciones, salud, futuro, estatus social, estudio, y entregárselos al Señor diariamente. Esa es como la idea, ¿no? Siguiendo 1 de Pedro 5:7. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un texto maravilloso. No le entregue alguna y la demás, Señor, yo me encargo. Toda ansiedad sobre Él. Practicar la gratitud para contrarrestar la codicia. Señor, gracias por lo que tengo y enséñame a estar contento. Filipenses 4:6-7. Eso tiene que ver. Y evitar también compararnos con otros en cuanto al materialismo, porque dirán, bueno, él tiene carro y yo no tengo carro, voy a trabajar por tener carro. Es como por dar la idea, ¿no? Él tiene esto y yo no tengo. Algunos, eso puede ser lo más importante, para otros no. Cultivar disciplinas, oración, hermanos, meditación de la palabra, generosidad. Todo eso tiene que ver con mi actitud personal, ¿no? Y recuerden lo que dijo el Señor y paramos acá y el próximo jueves repasamos los 5 puntos. No se puede servir a Dios o al dinero. Nadie puede tener 2 amos al tiempo. Entonces, miremos el corazón, hermano. Revise el corazón. Solo esa es la idea. Nada más. Yo no soy Dios, no conozco sus corazones, pero revisen su corazón o nuestros corazones. Y a partir de ahí actuemos. Porque el próximo jueves vamos a ver la mejor de todas, ¿no? El versículo 20. La semilla que sí cae en buena tierra. Entonces, mis hermanos, les